Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. Imagina un tiempo lejano, cuando los primeros humanos comenzaban a explorar el vasto mundo. Todos compartían un rasgo común, una piel oscura y resistente, heredada de sus ancestros que habían vivido bajo el intenso sol de África. En ese entorno implacable, donde el sol reinaba y sus rayos caían con fuerza, sus cuerpos desarrollaron una capa natural de protección. Esa protección, llamada melanina, los resguardaba del daño de la radiación ultravioleta, una amenaza invisible pero peligrosa que podía arruinar su salud y afectar la reproducción. La melanina, un pigmento oscuro, funcionaba como una armadura silenciosa. Había dos tipos principales de esta protección: la eumelanina, que teñía la piel de tonos oscuros y profundos, y la feomelanina, un pigmento más claro y rojizo. Aquellos que vivían cerca del Ecuador, bajo el sol abrasador, poseían más eumelanina en su piel. La vida bajo el sol era intensa, pero su piel oscura los protegía, preservaba sus cuerpos y les permitía prosperar. Con el tiempo, algunos grupos de humanos comenzaron a aventurarse hacia tierras lejanas, al norte y al sur, más allá del sol implacable del Ecuador. Mientras caminaban, se encontraban con paisajes nuevos, vastas llanuras, montañas nevadas y cielos menos luminosos. El sol, que alguna vez fue una amenaza constante, ahora apenas se dejaba ver en el horizonte. En esas nuevas tierras, la piel oscura que antes los había protegido ahora presentaba un nuevo desafío. En las regiones más frías y nubladas, donde los rayos del sol eran débiles y escasos, la melanina comenzó a transformarse. El cuerpo humano, siempre ingenioso, entendió que necesitaba absorber más de esa luz solar tan escasa. La luz no solo era una fuente de calor, sino también de vida. Sin ella, el cuerpo no podía producir suficiente vitamina D, esencial para mantener huesos fuertes y un sistema inmunológico saludable. La piel oscura, que antes los había protegido, ahora bloqueaba demasiada luz, y así, a lo largo de generaciones, la naturaleza hizo su trabajo. Los descendientes de aquellos antiguos viajeros comenzaron a nacer con piel más clara. La selección natural favoreció a aquellos que tenían menos melanina en sus cuerpos, ya que podían absorber más rayos del sol y producir la vitamina que tanto necesitaban. En estas tierras lejanas, la piel clara se convirtió en una bendición. En los rincones más fríos del mundo, donde el invierno era largo y el verano apenas un suspiro, los humanos con piel clara prosperaron. Pero en las tierras más cercanas al Ecuador, donde el sol siempre brillaba con fuerza, la piel oscura continuaba siendo el escudo que protegía a las generaciones venideras. La diversidad en los tonos de piel se había convertido en un reflejo de la adaptación humana, una prueba de la increíble capacidad de nuestra especie para sobrevivir en cualquier lugar. Con el tiempo, los humanos volvieron a encontrarse. De distintas tierras y climas, con pieles de todos los tonos imaginables, se reunieron, compartiendo historias de sus viajes y descubrimientos. En sus rostros, en sus manos, se podían ver los rastros de sus antepasados, la evolución escrita en sus cuerpos, algunos con piel oscura, forjada bajo el sol abrasador, y otros con piel clara, adaptada a las frías sombras del norte. Así, los distintos tonos de piel que hoy conocemos no son más que la historia viva de nuestra especie. Una historia de adaptación, de supervivencia, de ingenio. La melanina, ese pigmento que alguna vez fue nuestro escudo, sigue siendo el testigo silencioso de los lugares de los que venimos y los caminos que hemos recorrido, todos bajo el mismo sol, pero con historias diferentes que contar. ¿Sabías que gran parte del internet que usas todos los días viaja a través del fondo del océano? Así es, miles de kilómetros de cables submarinos de fibra óptica están tendidos bajo las aguas, conectando continentes y países, y haciendo posible que navegues por la web, envíes correos electrónicos y hasta hagas videollamadas en tiempo real. Pero, ¿cómo funcionan estos cables y para qué sirven realmente? Los cables submarinos de fibra óptica son las arterias invisibles de la comunicación global. Estos cables, del grosor de una manguera de jardín, están compuestos por fibras ópticas, que son filamentos delgados de vidrio o plástico, capaces de transmitir información a la velocidad de la luz. Cuando envías un mensaje o accedes a una página web, la información se convierte en pulsos de luz que viajan a través de estas fibras ópticas a una velocidad impresionante. Pero, ¿cómo hacen para enviar tanta información tan rápidamente? Los pulsos de luz, al viajar a través de las fibras ópticas, rebotan dentro del vidrio plástico gracias a un fenómeno llamado reflexión interna total, lo que les permite moverse largas distancias sin perder intensidad. Este proceso es extremadamente eficiente, y como resultado, un solo cable de fibra óptica puede transportar terabytes de datos por segundo, lo suficiente para transmitir millones de videollamadas de alta definición simultáneamente. Estos cables submarinos, que pueden extenderse por decenas de miles de kilómetros, están protegidos por capas de acero y plástico para resistir las condiciones extremas del océano, corrientes marinas, presión abismal, incluso tiburones curiosos que los muerden. Son instalados por barcos especializados que lentamente desenrollan el cable y lo depositan cuidadosamente en el lecho marino. ¿Y para qué sirven? Bueno, para casi todo lo que hacemos en internet.
Cerca del 95% del tráfico global de datos, como correos electrónicos, transmisiones de video, datos financieros y llamadas telefónicas, viaja a través de estos cables submarinos. Son fundamentales para la economía global, la investigación científica, la comunicación diaria y básicamente para mantenernos conectados unos con otros. Así que, la próxima vez que te conectes a internet, piensa en estos cables submarinos, silenciosos y ocultos en el fondo del océano, que hacen posible que el mundo esté a solo un clic de distancia. Ahora dime, ¿te imaginabas que el internet dependía tanto de algo tan tangible como un cable bajo el mar? En un rincón lejano del cosmos, donde la luz de las estrellas apenas alcanza a iluminar los vastos espacios, se encuentra una de las maravillas más misteriosas y grandiosas del universo, el gran vacío. Imagina un espacio tan vasto y tan vacío que desafía nuestra comprensión de la materia y la estructura cósmica. Este vacío, conocido como el Gran Vacío, es una de las regiones más amplias del universo donde la materia se encuentra escasamente distribuida. Hace miles de millones de años, cuando el universo aún era joven y en plena expansión, las galaxias comenzaron a formarse y a agruparse en grandes estructuras. Sin embargo, entre estas agrupaciones de galaxias, surgieron vastos espacios casi deshabitados. Uno de estos espacios, el Gran Vacío, se extiende por aproximadamente 1000 millones de años luz. Para poner en perspectiva su inmensidad, imagina que es miles de veces más grande que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que tiene un diámetro de solo 100.000 años luz. En el Gran Vacío, el brillo de las estrellas es tenue y la densidad de galaxias es sorprendentemente baja, mientras que en otras partes del universo, como en los cúmulos de galaxias, las estrellas y los sistemas se aglutinan. Aquí las galaxias están esparcidas a distancias extraordinarias. Este vacío se ha convertido en un enigma fascinante para los astrónomos, quienes buscan comprender cómo y por qué estas vastas regiones se formaron y cómo la materia se organiza en gran escala. La formación del Gran Vacío está relacionada con la expansión del universo. A medida que el universo se expande, la materia se agrupa en filamentos y paredes de galaxias, mientras que los espacios intermedios se vacían aún más. Este proceso crea una red cósmica en la que los vacíos se expanden, llevando consigo las galaxias hacia los filamentos densos y dejando grandes espacios entre ellos. A pesar de su nombre, el Gran Vacío no es un vacío absoluto. Aún así, sigue siendo una región de gran interés para los científicos. Al estudiar estos espacios, los astrónomos pueden entender mejor cómo se distribuye la materia en el universo y cómo la energía oscura y la materia oscura afectan su expansión. La exploración de estos vacíos proporciona pistas sobre los misterios más profundos del cosmos. Entre los vacíos más estudiados se encuentra el Gran Vacío de Eridanus, una vasta extensión en la que la densidad de galaxias es extremadamente baja. Cada uno de estos vacíos ofrece una ventana al pasado del universo y a los procesos que han dado forma a su estructura actual. El Gran Vacío es más que un simple espacio sin materia. Es una pieza crucial del rompecabezas cósmico que nos ayuda a entender la evolución y la expansión del universo. Es un testimonio de la enorme diversidad de estructuras en el cosmos y de la continua búsqueda de respuestas en el vasto y sorprendente universo. ¿Sabías que los camellos pueden comer quectes, espinas y todo, pero rechazan los limones? Esta habilidad tan peculiar y contrastante refleja la sorprendente adaptación de estos animales al entorno extremo del desierto, donde la escasez de alimentos exige desarrollar habilidades únicas para sobrevivir. En los áridos desiertos donde viven, los camellos enfrentan la dificultad de encontrar alimentos frescos y nutritivos. Por eso, han evolucionado para aprovechar al máximo lo poco que el desierto tiene para ofrecer, incluso los quectes, plantas repletas de espinas afiladas que la mayoría de los animales evitarían a toda costa. ¿Cómo es posible que un camello se atreva a masticar estas plantas sin dañarse? La clave está en la estructura de la boca de los camellos. Su boca está recubierta de una capa de papilas queratinizadas, unas estructuras duras y cónicas que actúan como una especie de armadura interior. Estas papilas dirigen los alimentos hacia la garganta, evitando que las espinas se claven o dañen los tejidos más delicados. Además, los camellos mastican de manera lenta y deliberada, lo que les permite triturar incluso las espinas más duras con eficacia. Pero la boca del camello no es su única defensa contra el quectes. Su estómago también ha evolucionado para manejar esta dieta tan difícil. Los camellos tienen un estómago dividido en 3 compartimentos, con un sistema digestivo capaz de procesar materiales extremadamente fibrosos y resistentes, como la celulosa de los quectes. Los microorganismos presentes en su sistema digestivo también juegan un papel crucial al descomponer las partes más duras de estas plantas. De este modo, los camellos pueden extraer los nutrientes y la humedad que necesitan para sobrevivir en un entorno donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Sorprendentemente, a pesar de poder devorar quectes sin inmutarse, los camellos rechazan alimentos tan comunes para nosotros como los limones. La razón principal de este rechazo radica en la acidez del limón. Los camellos, como muchos otros herbívoros,
no están adaptados para consumir alimentos con un alto contenido de ácido cítrico. Esta acidez es irritante para el revestimiento de su boca y su sistema digestivo. Por lo tanto, mientras que las espinas de un cactus no le suponen un problema, la acidez de un limón es algo que prefieren evitar. Esta extraña dualidad, poder comer cactus pero rechazar limones, subraya la notable adaptación de los camellos a su entorno. En los desiertos donde viven, las plantas suculentas, como los cactus, son una fuente vital de agua y nutrientes. Por el contrario, los limones, al ser una fruta de clima más templado, no son algo que los camellos encontrarían naturalmente en su hábitat, ni necesitarían desarrollar una adaptación para consumirlos. Más allá de su dieta única, los camellos tienen una serie de adaptaciones asombrosas que los convierten en verdaderos maestros de la supervivencia. Pueden soportar temperaturas extremas, deshidratarse hasta un 25% de su peso corporal, y luego rehidratarse rápidamente bebiendo grandes cantidades de agua. Incluso su capacidad para almacenar grasa en sus jorobas les proporciona energía durante largos periodos de escasez de alimentos. Entonces, la próxima vez que veas a un camello, te sorprenderás pensando en cómo un animal puede preferir un cactus espinoso a una simple rodaja de limón. Imagina un mundo en el que cada carretera tiene su propio lenguaje, donde las señales de tránsito varían de un país a otro, de una ciudad a otra e incluso de un barrio a otro. Era el comienzo del siglo XX, cuando los automóviles recién empezaban a circular con más frecuencia. Las calles estaban llenas de confusión. Los conductores viajaban de un lugar a otro, pero sin saber exactamente qué significaban las señales que encontraban en su camino. En un lugar, una señal triangular indicaba detenerse, en otro, un simple círculo hacía lo mismo. Los accidentes se multiplicaban, y la necesidad de unificar el lenguaje de las carreteras se hacía cada vez más evidente. En este caos, un grupo de ingenieros y funcionarios de transporte en los Estados Unidos decidió tomar cartas en el asunto. Corría el año 1922, y querían crear una señal de alto que pudiera destacarse entre todas las demás. Necesitaban algo que fuera fácil de reconocer, algo que los conductores pudieran ver desde lejos y supieran de inmediato que debían detenerse. Se sentaron alrededor de una mesa y, tras largas deliberaciones, decidieron que la señal debía tener 8 lados, un octágono. Esta forma era lo suficientemente única para no ser confundida con ninguna otra. Incluso si un conductor solo veía la parte trasera de la señal, su forma sería inconfundible. Pero el dilema no terminaba allí. El color también importaba. En esos primeros días, las señales de alto eran amarillas. El amarillo era brillante y fácil de ver, pero no parecía lo suficientemente serio. Pasaron los años y entonces, en 1954, con los avances en la fabricación de pinturas reflectantes, se tomó una decisión que cambiaría la historia de las carreteras. El color sería rojo. El rojo, con su asociación psicológica con el peligro, la alerta y la necesidad de detenerse, sería el tono perfecto para transmitir la urgencia de la señal. Así nació la señal de alto moderna, un octágono rojo con letras blancas. Sin embargo, esto solo resolvía el problema en un país. En otras partes del mundo, las señales seguían siendo un rompecabezas, y los conductores que viajaban a tierras lejanas se enfrentaban a desafíos impredecibles. Fue entonces cuando las naciones decidieron unirse. En 1968, bajo la sombra de un acuerdo global conocido como la Convención de Viena sobre Señalización Vial, representantes de numerosos países se reunieron. Entendieron que, en un mundo cada vez más interconectado, la uniformidad en las señales de tránsito salvaría vidas. Los delegados acordaron que la señal de alto debía ser la misma para todos, un octágono rojo con la palabra stop en blanco. Para aquellos países en los que el inglés no era el idioma principal, podían sustituir el stop por su equivalente, como alto o red, pero la forma y el color no cambiarían. El mensaje debía ser universal, comprensible para cualquier conductor, sin importar el idioma que hablara. Con el tiempo, la señal de alto se convirtió en un símbolo reconocido en cada rincón del planeta. En carreteras rurales o en avenidas de grandes ciudades, su presencia siempre era la misma, una advertencia clara, simple y directa. Incluso si un viajero de tierras lejanas nunca había puesto un pie en un país extranjero, al ver el octágono rojo, sabía exactamente lo que tenía que hacer: detenerse. Así, la señal de alto no solo se convirtió en una herramienta esencial para la seguridad vial, sino en un símbolo de cooperación global. Nació del caos, creció con la necesidad de orden, y se perfeccionó con la voluntad de que las carreteras del mundo hablasen el mismo idioma, un idioma que pudiera salvar vidas. ¿Sabías que en los bosques de Robles se libra una batalla silenciosa entre un pequeño insecto y los majestuosos árboles? Este enfrentamiento ocurre entre el gorgojo de la bellota, Curculio glandium, y los propios Robles, quienes luchan por proteger sus futuras generaciones. El gorgojo de la bellota, un pequeño escarabajo de apenas unos milímetros de longitud, tiene una táctica impresionante para asegurar la supervivencia de su descendencia. La hembra de este gorgojo posee un rostro largo y puntiagudo, conocido como rostro o pico,
que utiliza como un taladro natural. Cuando es tiempo de reproducirse, la hembra encuentra una bellota adecuada y perfora su cáscara dura con este rostro especializado. Luego, deposita un huevo en el interior de la bellota, que se convertirá en un hábitat seguro y una despensa abundante para su futura larva. Las larvas, al eclosionar, comienzan a alimentarse vorazmente de la carne de la bellota, consumiéndola desde dentro. Este banquete privado dura varias semanas, durante las cuales la larva crece rápidamente hasta alcanzar su tamaño adulto. Una vez lista para salir, perfora un pequeño orificio en la bellota y cae al suelo, donde se entierra y completa su metamorfosis en un gorgojo adulto. Pero esta táctica de supervivencia del gorgojo no ha pasado desapercibida para los Robles. Estos árboles, que dependen de la dispersión de sus bellotas para reproducirse, han desarrollado una serie de defensas evolutivas en respuesta a los ataques del gorgojo. Por ejemplo, algunas especies de Robles producen bellotas más amargas o de cáscara más dura, lo que dificulta que el gorgojo pueda perforarlas y poner sus huevos. Otros Robles producen una gran cantidad de bellotas en algunos años específicos, un fenómeno conocido como masting o producción masiva que satura a los gorgojos con más alimento del que pueden consumir, asegurando que al menos algunas bellotas logren germinar. Pero la historia del gorgojo de la bellota se vuelve aún más fascinante al descubrir que estos insectos han formado una especie de alianza con ciertos hongos que crecen dentro de las bellotas. Estos hongos ayudan a descomponer el tejido de la bellota, facilitando la digestión de la larva. En un intercambio sorprendente, las larvas del gorgojo transportan esporas de estos hongos en su cuerpo, ayudando a dispersarlos a nuevas bellotas. Esta relación simbiótica muestra cómo la naturaleza está llena de interconexiones inesperadas, donde incluso un pequeño insecto puede desempeñar un papel importante en el ecosistema del bosque. El ciclo de vida del gorgojo de la bellota es un verdadero reto de supervivencia. Muchas de las bellotas caen al suelo y son rápidamente recogidas por ardillas, ratones y otros animales, que las utilizan como alimento antes de que las larvas del gorgojo puedan desarrollarse por completo. Además, algunas larvas no logran perforar la cáscara y quedan atrapadas dentro de la bellota. Aquellas que logran emerger y enterrarse en el suelo deben enfrentarse a un nuevo conjunto de peligros, como las condiciones del clima, los depredadores del suelo y la competencia por recursos. Aunque podría parecer que este pequeño insecto es una simple plaga, su presencia tiene un impacto significativo en el ecosistema del bosque, al consumir parte de las bellotas. Los gorgojos influyen en la dispersión y regeneración de los Robles. Menos bellotas disponibles significa menos árboles jóvenes, lo que puede afectar a otras especies que dependen del roble para sobrevivir. Además, su relación con los hongos dentro de las bellotas es solo un ejemplo más de cómo los seres vivos interactúan y se afectan mutuamente, formando una red intrincada de relaciones ecológicas. Entonces, la próxima vez que camines por un bosque y veas bellotas caídas, ¿pensarás en las historias de vida, lucha y cooperación que se desarrollan justo bajo tus pies? Las alpacas son animales originarios de los Andes en Sudamérica, principalmente de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, donde han sido domesticadas durante miles de años por su fibra suave y ligera. Estas criaturas, parientes cercanas de las llamas, son muy sociales y muestran una fuerte inclinación por vivir en grupos. En la naturaleza o en entornos controlados como granjas, las alpacas viven en grupos llamados rebaños. Se comunican entre ellas a través de una variedad de sonidos, siendo uno de los más comunes un murmullo suave que utilizan para expresar comodidad o advertencia. También emiten vocalizaciones más fuertes, como un sonido de alerta ante el peligro. A nivel físico, se involucran en actividades de acicalamiento social y suelen mantenerse cerca unas de otras mientras pastorean. La necesidad de vivir en grupo tiene sus raíces en la supervivencia. Los animales que viven en rebaños, como las alpacas, dependen del grupo para protegerse de depredadores y para vigilar posibles amenazas. Una alpaca aislada se sentirá vulnerable, lo que le provocará altos niveles de ansiedad y estrés, afectando negativamente su salud y comportamiento. Si una alpaca es mantenida sola, puede experimentar una serie de problemas físicos y emocionales, como estrés y depresión. La falta de interacción social puede causar ansiedad y tristeza en la alpaca. Comportamientos anormales. Alpacas solitarias a menudo desarrollan hábitos indeseables como morder objetos o caminar en círculos debido al aburrimiento y la frustración. Problemas de salud. El estrés crónico también puede debilitar su sistema inmunológico, haciéndolas más susceptibles a enfermedades. El número mínimo recomendado de alpacas para garantizar su bienestar es de 2. Sin embargo, lo ideal es mantenerlas en grupos más grandes. La jerarquía social dentro de los rebaños de alpacas es relativamente flexible, pero siempre desarrollan relaciones estrechas.
lo que hace que una pequeña comunidad sea óptima para su comportamiento natural. Además, en términos de manejo, las alpacas también se sienten más cómodas cuando se trasladan o se someten a tratamientos veterinarios si están acompañadas por otras. La presencia de sus compañeras les da calma y confianza. Si bien las alpacas prefieren la compañía de otras alpacas, en algunos casos pueden convivir con otros animales como llamas, ovejas o cabras, siempre que también sean animales tranquilos y no agresivos. Sin embargo, lo ideal siempre es mantenerlas en compañía de su propia especie, ya que su comunicación y comportamiento es más que compatible con otras alpacas. Por lo tanto, aunque no existe una regla estricta que obligue a tenerlas en números pares, lo importante es que no vivan solas, ya que su bienestar depende de la interacción social que solo un grupo puede proporcionar. ¿Sabías que el famoso helicóptero Black Hawk ahora puede volar sin piloto? Sí, como lo oyes. El icónico helicóptero militar de Estados Unidos ha dado un paso gigante hacia el futuro con la ayuda de la inteligencia artificial. Este avance está siendo desarrollado por DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, en colaboración con Lockheed Martin y Sikorsky Aircraft Corporation. Imagínate un helicóptero en el aire, sin nadie en los controles. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero es una realidad. Gracias a un innovador sistema de automatización en la cabina de trabajo de la tripulación, este Black Hawk puede volar completamente solo. Este sistema permite que el helicóptero navegue, esquive obstáculos y realice maniobras complejas, todo sin intervención humana directa. Esto no solo proporciona mayor flexibilidad operativa al ejército, sino que también libera a los tripulantes para realizar otras tareas críticas durante la misión. Stu Tian, el gerente del programa DARPA, explica que esta tecnología de inteligencia artificial permite que el Black Hawk opere en cualquier momento del día o de la noche, incluso en condiciones difíciles como entornos visuales congestionados o degradados. En una serie de pruebas realizadas en febrero, el helicóptero voló de forma autónoma por primera vez. Los pilotos a bordo simplemente accionaron un interruptor y cedieron el control a las computadoras. Así, la máquina realizó vuelos perfectos, incluyendo maniobras avanzadas como si fuera pilotada por manos invisibles. Y si eso no te impresiona, escucha esto, el Black Hawk también fue sometido a un desafío aún mayor, mientras estaba físicamente en Kentucky. Simuló un vuelo esquivando rascacielos en Manhattan. Voló a 1,220 metros de altura a velocidades de entre 185 y 200 kilómetros por hora, como si estuviera realmente allí. Esto ha sido posible gracias a los años de investigación de Sikorsky Innovations, quienes han estado desarrollando tecnología de autonomía operando helicópteros de prueba con sistemas controlados por joystick y tabletas. Entonces, ¿te imaginas un mundo donde los helicópteros puedan realizar rescates en situaciones de emergencia, volar sobre territorios peligrosos o entregar suministros en lugares remotos sin ningún piloto a bordo? ¿Qué piensas de esta increíble tecnología y cómo podría cambiar el futuro de las operaciones militares y de rescate? ¿Sabías que la abeja reina es la única abeja en la colmena que nace boca abajo? Esta peculiar característica no solo destaca su singularidad, sino que también es un reflejo de su importancia en la colmena y su extraordinario proceso de desarrollo. En el fascinante mundo de las abejas, todo comienza con la decisión de las obreras de criar una nueva reina. Cuando esto sucede, construyen celdas especiales llamadas celdas reales. Estas celdas tienen una forma muy particular, alargada y con la apertura hacia abajo, a diferencia de las celdas hexagonales regulares que sirven para criar obreras o zánganos. Esto significa que la larva de la reina se desarrolla suspendida verticalmente en una cápsula que cuelga hacia abajo. La larva de la reina, por lo tanto, pasa su vida embrionaria y larval de cabeza, literalmente naciendo con la cabeza apuntando hacia el suelo. El privilegio de la futura reina no se detiene en su posición de nacimiento. Desde el momento en que es puesta como huevo, esta larva es alimentada exclusivamente con jalea real, una sustancia altamente nutritiva producida por las glándulas hipofaríngeas de las abejas obreras. Esta dieta especial de jalea real está cargada de nutrientes esenciales, proteínas y vitaminas que estimulan el crecimiento rápido y el desarrollo de características específicas que diferencian a una abeja reina de las abejas obreras y los zánganos. Gracias a esta alimentación, la larva crece rápidamente y se desarrolla en tan solo 16 días, mucho más rápido que las demás abejas de la colmena. La jalea real no solo acelera su crecimiento, sino que también es responsable de activar los genes que permiten que la abeja desarrolle su aparato reproductor, una característica única de la reina. El nacimiento de la reina es un evento importante para la colmena. Cuando la larva de la reina está completamente desarrollada, la abeja comienza a morder su salida del capullo, abriendo la celda real desde la parte inferior hacia arriba. La reina, aún joven, emerge de su celda boca abajo, arrastrándose hacia la superficie de la colmena para tomar su primer respiro del mundo exterior. Aquí es donde se inicia su verdadera odisea, pues si hay otras celdas reales, debe eliminarlas para garantizar que solo haya una reina en la colmena.
Si hay otras reinas emergentes, lucharán hasta que una sobreviva. Este inicio de vida boca abajo no es solo una rareza en el reino animal, sino que también simboliza el papel crucial que la abeja reina desempeña. A diferencia de las abejas obreras o los zánganos, la reina es la única que puede reproducirse, asegurando la continuidad de la colmena. La abeja reina puede poner hasta 2000 huevos al día en su apogeo, y su longevidad es notable, viviendo entre 2 a 5 años, mucho más que las obreras, que solo viven unas pocas semanas o meses. El nacimiento boca abajo de la abeja reina también puede tener una función práctica. La gravedad ayuda a la reina a salir de su celda real más rápidamente. Algo crucial en el mundo competitivo de la colmena, donde la velocidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este desarrollo también asegura que la reina reciba una nutrición óptima y esté preparada para tomar el mando de la colmena tan pronto como nazca. Entonces, la próxima vez que pienses en la jerarquía de una colmena, te imaginarás a la reina naciendo boca abajo, preparada desde el primer momento para asumir su papel de líder y madre de miles. ¿Sabías que una simple apuesta inmobiliaria puede cambiar por completo el destino de dos personas de maneras inesperadas? Esta es la increíble historia de André-François Raffray, un abogado francés que en 1965 pensó que había hecho el negocio de su vida, y de Jean Calment, quien desafió todas las probabilidades convirtiéndose en la persona más longeva jamás registrada. Todo comenzó en Arles, una pintoresca ciudad del sur de Francia. Jean Calment, una mujer de 90 años, estaba buscando un ingreso adicional para mantener su estilo de vida. Fue entonces cuando André-François Raffray, un abogado de 47 años, tuvo una idea que, en su momento, le pareció brillante: comprar el apartamento de Jean mediante un contrato de viajer. Este tipo de contrato es una práctica bastante común en Francia, donde el comprador paga una suma mensual al propietario hasta su muerte, momento en que toma posesión de la propiedad. La lógica detrás del acuerdo es simple: el comprador, generalmente más joven, apuesta que la persona mayor no vivirá mucho tiempo y el vendedor recibe un ingreso constante durante el resto de su vida. Raffray estaba convencido de que había encontrado un trato perfecto. Jean Calment, después de todo, ya tenía 90 años, y él calculó que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera hacerse con el apartamento por un precio considerablemente más bajo que el del mercado. Sin embargo, había algo que André-François no había previsto. Jean Calment no solo gozaba de una salud brevaste para su edad, sino que también tenía un espíritu indomable y una vitalidad asombrosa que la llevaría a desafiar todas las expectativas. Año tras año, Raffray siguió pagando religiosamente la mensualidad acordada. Mientras tanto, Jean Calment continuaba disfrutando de su vida con energía. Subía escaleras sin dificultad, montaba en bicicleta e incluso rememoraba con una memoria lúcida haber conocido al pintor Vincent van Gogh cuando era joven. En lugar de deteriorarse con la edad, Jean parecía desafiar el paso del tiempo, manteniéndose activa y saludable. Para 1995, 30 años después de la firma del contrato, Raffray había pagado más del doble del valor original del apartamento. Sin embargo, Jean seguía viva. Fue entonces, a los 77 años, cuando Raffray falleció primero, mucho antes de la anciana, a quien pensaba haber ganado con su inversión. El destino le jugó una irónica pasada: murió sin haber obtenido nunca la propiedad por la que había estado pagando toda su vida adulta. Después de su muerte, su esposa se vio obligada a continuar con los pagos mensuales, según lo estipulado en el contrato de viajer. Mientras tanto, Jean Calment, a sus 120 años, continuaba viviendo en el apartamento que Raffray había pagado durante décadas. 2 años después de la muerte de Raffray, en 1997, Jean finalmente falleció, convirtiéndose en la persona más longeva registrada en la historia, con 122 años y 164 días. En total, la familia de Raffray había pagado más de $900,000 en rentas, más del triple del valor original del apartamento. Jean Calment, con su longevidad récord, se convirtió en una leyenda y una figura fascinante para los estudios científicos. Se le atribuye su larga vida a su actitud positiva, su dieta rica en aceite de oliva y su resistencia a los hábitos poco saludables. Incluso se dice que fumó hasta los 117 años. Este curioso acuerdo de bienes raíces terminó siendo mucho más que una transacción, se transformó en una lección sobre la imprevisibilidad de la vida. André-François Raffray pensó que había encontrado la oferta perfecta, pero nunca imaginó que la mujer con la que había hecho el trato se convertiría en un ícono de longevidad y salud. Entonces, ¿quién fue realmente el ganador de esta historia? El abogado que falleció sin ver nunca la propiedad que soñó tener, o Jean Calment, quien desafió al tiempo y vivió su vida plenamente hasta convertirse en la persona más anciana del mundo? Quizás esta historia nos haga reflexionar sobre cómo, a veces, la vida nos sorprende de las formas más inesperadas. Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.